de los temas que más se ha discutido con motivo de la toma de posesión de Donald Trump es el de la migración a los Estados Unidos. De hecho, el día de hoy hemos hablado bastante al respecto, pero para poder poner algunos puntos sobre las IES, para tener información precisa, quisimos hablar con José Pertierra, abogado experto en inmigración, quien tiene su bufete en la ciudad de Washington, D.C. ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? Un gusto, Pascal. Un saludo para ti y para todo el pueblo mexicano. Muchas gracias. Bueno, ¿qué ha cambiado, digamos, usted que lleva casos de migración, qué ha cambiado desde la toma de posesión de Donald Trump? Todo ha cambiado. Esto es un armagedón de lo que enfrentamos aquí en los Estados Unidos los inmigrantes. Donald Trump y su equipo ha desatado una cacería de brujas contra los inmigrantes. Hay varias órdenes ejecutivas. La que más publicidad ha recibido es esta para prohibir la entrada a los nacionales de 7 países predominantemente musulmanes, pero realmente hay otras órdenes ejecutivas que son mucho más amplias, que nos preocupan mucho más. Hay una específicamente que trata de criminalizar la inmigración ilegal a los Estados Unidos, haciendo prioridad que procesen los fiscales a las personas que han entrado ilegalmente a los Estados Unidos, pero que los procesen penalmente en los tribunales penales, para primero encarcelar a la gente y después deportarla. Esto es terrible lo que está pasando. Gracias a Dios, lo que estamos viendo es una combinación de desafíos legales con protestas y manifestaciones en la calle, desobediencia civil, y poquito a poco se va a tratar de detener esto que nos viene encima. Yo creo que si el pueblo le hace la vida un yogur a Trump, quizás algunos de los políticos del Congreso, los senadores republicanos y algunos congresistas republicanos le van a tener más miedo a sus votantes que al presidente Trump y lo detengan, pero esto es bien serio lo que está pasando. Ahora, esto ya conocimos esa orden ejecutiva que, como usted dice, prácticamente pues criminaliza el hecho de entrar ilegalmente en Estados Unidos. Ya no es un delito administrativo, es un delito penal y además obliga a cualquier policía a hacerla de inspector del estatus migratorio. Lo que quisiera preguntarle es si esta orden ejecutiva está teniendo efectos, si ya estamos viendo casos de personas detenidas bajo esas condiciones. Yo creo que no, que ahora están agobiados con todo lo que tienen encima y tienen que implementarla. Todavía no hay ni siquiera lineamientos. Y también, Pascal, date cuenta que esto va a crear un caos en los tribunales, porque si los fiscales penales tienen como orden ejecutiva darle prioridad a procesar a los que entran o han entrado a los Estados Unidos ilegalmente, no van a tener tiempo para procesar a los narcotraficantes, a los asesinos, a los violadores, a los ladrones. Van a estar pasando todo el tiempo con esto y va a haber protestas y reacciones. También los jueces van a protestar y van a decir que es lo que es esto. Yo soy un juez federal, no un juez de inmigración. Sí. Entonces hay que ver cómo se desenvuelve todo esto. Siempre se ha dicho que es imposible deportar a 11 millones de personas a los Estados Unidos. No hay dinero, no hay una fuerza policíaca suficientemente grande para eso. Y vamos a ver que eso es la realidad. Entonces van a tener que recoger pitas estos fiscales y la gente de la Casa Blanca. Tengo entendido, por ejemplo, que en las cortes de migración, que son administrativas y dependen del Departamento de Justicia, hay un rezago de 500,000 casos. Mira, el otro día yo fui a corte con una audiencia preliminaria. La persona está pidiendo residencia y me dijo el juez que la próxima fecha disponible era para el 2021. 2021, qué bárbaro. 2021, sí. Y en este caso a la persona le conviene tener la audiencia lo más pronto posible. No Claro. es que lo van a deportar porque es residencia a través de su esposa. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil mover toda esta gente, salvo que empleen muchos más jueces o que traten de, a través del Congreso, eliminar el proceso judicial. Sí. En cual caso eso va a desatar también litigios y desafíos legales
en las cortes, como está pasando con la orden ejecutiva musulmana. Yo me siento muy, muy contento, muy optimista, en el sentido de que una orden ejecutiva contra los musulmanes, y déjame decirte que los musulmanes no son populares en los Estados Unidos, pero así todo, eso ha desatado una ola de protestas enorme en los principales aeropuertos del país, ha movilizado a miles y miles de personas, y yo me pongo a pensar qué pasaría si él trata de moverse contra, por ejemplo, los estudiantes que tienen permiso de trabajo a través de la orden de Obama llamada DACA. Sí. ¿Qué pasaría si empieza a tratar de dividir familias de la manera que quiera hacer? Yo creo que la ola de protesta sería mucho más grande y yo pongo mi fe en el pueblo. Oiga, José, quiero aprovechar su experiencia, su conocimiento del tema para preguntarle dos cosas. ¿Qué le recomendaría primero a los mexicanos que están en Estados Unidos y que tienen pues problemas de estancia derivada de la falta de documentos? Mira, deberían consultar primero que todo con un abogado a ver si se puede hacer algo. Pero si no se puede hacer, y hay muchas personas que no califican para legalizarse porque las leyes son tan horrorosas en estos momentos, mi mejor consejo es que se queden calladitos y tranquilitos y que no muevan ficha. Pero también que le pidan al gobierno mexicano respaldo, en el sentido de que todas las relaciones diplomáticas pascal históricamente han sido recíprocas. Si un país mueve ficha contra otro país, el país que ha sido víctima de eso tiene que responder igualmente. Moviendo En fichas. México, acuérdate, México en estos momentos consume mucho producto norteamericano de los Estados Unidos. Sí. Yo creo que un boicoteo de esos productos, no viajar a la frontera, yo creo que eso ya está pasando. Hay un movimiento en el norte de México que se llama Dios McAllen, que ha disminuido el ingreso de mexicanos a los Estados Unidos para comprar productos en McAllen, por ejemplo. Acaba de pasar en Y Tijuana el domingo pasado, José. eso es lo que Sí. necesitamos. Y también hay muchos gringos, francamente, en México, viviendo muy bien en casas muy lujosas. Yo diría, bueno, si empiezan ustedes a deportar mexicanos, vamos a ver qué hacemos con estos gringos aquí. Entonces, toda relación diplomática digna es recíproca. Y México es un país digno y hay que respetar. José, ahora, ¿qué le recomendaría usted a quienes viajan a Estados Unidos, no con la pretensión de quedarse a vivir, sino de visitar? Hemos sabido, bueno, ha habido versiones de problemas que han enfrentado mexicanos al cruzar, no son versiones totalmente confirmadas, pero lo que sí quisiera yo preguntarle es, ¿puede un agente de migración, tiene el derecho de revisar el teléfono celular de una persona que entra por un puesto migratorio formal con una visa legalmente emitida? Lastimosamente sí tienen ese derecho legal en los Estados Unidos. Yo creo que toda persona que ingrese a los Estados Unidos debería prepararse para una revisión mucho más profunda que anteriormente. Tanto los turistas como los estudiantes, incluso los residentes permanentes. Ahora, hay una bola por ahí que los residentes permanentes le están pidiendo que firmen un documento cediendo su tarjeta de residencia. Eso es mentira. Eso no, eso ocurrió en algunos casos con musulmanes de los 7 países señalados en la orden ejecutiva, pero no es algo que está ocurriendo a nivel mundial. Pero sí hay que prepararse para recibir todo tipo de interrogatorio profundo, pesado e irrespetuoso. Es más, sacó un Twitter el disque presidente de los Estados Unidos donde da instrucciones para una revisión mucho más profunda en las garitas de inmigración del país. ¿Qué tipo de revisión, por ejemplo, podría esperar alguien que está solamente entrando a Estados Unidos con motivo de un viaje de placer o de trabajo? Tiene que conocer los elementos de la visa que tiene. Si tiene una visa de turista, se supone que tenga un domicilio en el exterior, en este caso en México, al cual piensa regresar. Debería estar preparado para probar que tiene casa, que tiene trabajo, que tiene familia en México, que no se va a quedar en los Estados Unidos. Si viene como estudiante, igual, tiene que tener ese domicilio en México, pero también tiene que estar inscrito en clase y preparado para venir a estudiar. Si un turista llega con 4 maletas y en su librito que tiene su diario, tiene un montón de números de teléfono y nombres de posibles empleadores,
a esa persona lo van a rechazar porque no viene a turistear, viene a trabajar. Si un estudiante no tiene la más mínima idea de dónde va a estudiar, ese también lo van a rechazar. O sea, depende de la visa que uno tenga y conocer los elementos de esa visa para que las respuestas al oficial en la garita de migración sean consistentes con esos elementos. ¿Tiene una persona de esas características que viaja por negocios o por placer a Estados Unidos y pretende regresar a México? ¿Tiene por qué temer respecto a sus contenidos en sus teléfonos, en su teléfono celular, en su tablet o en sus redes sociales? Toda persona que ingresa a los Estados Unidos cuando está sin todavía entrar en el país, está en la parte de aduana y sin pasar la garita de inmigración, esas personas están sujetas a todo tipo de registro. Le pueden confiscar el teléfono para registrarlo, le pueden registrar las maletas. La ley le da esa potestad a los oficiales de la patrulla fronteriza. Yo les recomiendo a la gente que no se peleen con esos oficiales, porque esos oficiales tienen más poder que un policía. Entonces, simplemente recibir la pregunta de lo más calmadamente posible y contestarla respetuosamente, si no te va a buscar un lío. Si después que tú sales de la garita de inmigración y de aduana le quieres meter un pleito al gobierno por algún ultraje que te hicieron, entonces bienvenido sea, ya entraste al país. Pero antes de entrar, cuidado porque no tiene mucho derecho ahí. No tiene muchos derechos el que está ingresando. No. Pues bien, ni los ciudadanos americanos, Pascal, ni los ciudadanos americanos. Sí. Un ciudadano americano le pone a hacer lo mismo, le pone a registrar el teléfono, le pone a hacer todo tipo de cosas, pues todavía no ha ingresado al país. De acuerdo. Y respecto al tema de los contenidos en sus dispositivos electrónicos, en sus redes sociales, ¿hay algo que tengan ahí? Y evidentemente no estoy hablando de casos de personas peligrosas, hablo del ciudadano común. ¿Hay algo que pueda tener ahí que pues haga que sea rechazado a la hora de ingresar? Te doy un ejemplo de una cosa que pasó el otro día. El ex primer ministro de Noruega llegó a los Estados Unidos con un pasaporte diplomático en el cual tenía una visa para Irán y un cuño de que había estado en Irán cuando era el primer ministro. Lo pararon en la garita de inmigración y le indagaron sobre ese viaje a Irán. Él dijo, fui a una conferencia. ¿De qué se trataba la conferencia? Él respondió, extremismos. Y con lo mismo lo pusieron en una sala llena de musulmanes tratando de entrar a los Estados Unidos y lo detuvieron ahí por varias horas mientras que lo interrogaban. Ex primer ministro de Noruega, porque salió que había estado en Irán. Entonces puede esperarse lo que sea, casi, ¿no? Lo que sea. Por eso te digo, muy importante que México responda, que no tomen esto tan ligeramente, o sea, que responda el pueblo y que responda el gobierno. Pues bien, José Pertierra, muchísimas gracias por estos minutos para el programa. Gracias a ti, Pascal, hasta la próxima. Un saludo otra vez a México. Gracias, José Pertierra, abogado experto en inmigración. Él tiene su bufete en la ciudad de Washington.